no vasto e oscuro universo, donde las estrellas no solo iluminan los cielos, sino también los corazones de civilizaciones enteras, una nueva era estaba a punto de comenzar. La humanidad, que había extendido su influencia a través de innumerables sistemas estelares, se encontraba al borde de un descubrimiento que podría alterar el curso de la historia para siempre. En un planeta olvidado, enterrado bajo siglos de arena y silencio, un antiguo poder despertaba, llamando a aquellos lo suficientemente audaces para reclamarlo. Pero no todos estaban preparados para enfrentar las consecuencias de tal revelación. Tres grandes fuerzas, un gobierno interplanetario hambriento de control, una orden religiosa ferviente en su fe y un grupo de mercenarios endurecidos por la vida, se lanzaron en una carrera desesperada para obtener el artefacto que podría otorgarles el dominio absoluto. Sin embargo, lo que no sabían era que este artefacto no solo contenía conocimiento, sino un juicio antiguo, capaz de destruir o salvar mundos enteros. En medio de la creciente tensión, 4 individuos, cada uno con sus propios demonios y motivaciones, se verían obligados a unirse, enfrentando no solo a sus enemigos, sino también a sí mismos. Y en el centro de todo, una pregunta resonaba en el vacío infinito. ¿Qué harían cuando se les otorgara el poder de moldear el destino de la galaxia? Lo que comenzó como una búsqueda de poder se convertiría en una batalla por el alma de la humanidad, donde el verdadero enemigo no era otro que las sombras que cada uno llevaba en su interior. Esta es la historia de una traición, una redención y una lucha por la supervivencia en un universo donde el conocimiento es la más peligrosa de todas las armas. Bienvenidos a El Juicio de los Ancestros. Capítulo 1. El descubrimiento en Shirael. Sol abrasador de Shira se alzaba sobre un horizonte interminable de desierto y ruinas, vestigios de una civilización que había desaparecido hacía milenios. Para la mayoría de los habitantes de la galaxia, Shira no era más que un planeta olvidado en la periferia del universo conocido. Sin embargo, para aquellos que sabían lo que realmente yacía bajo sus arenas doradas, Shira era un tesoro oculto, un enigma que podría cambiar el curso de la historia. La nave científica Aurora aterrizó suavemente en una llanura desértica, levantando una nube de polvo fino. Al mando de la nave estaba la doctora Elara Voss, una arqueóloga conocida por sus descubrimientos sobre civilizaciones extintas. Desde joven, Elara había sentido una conexión profunda con el pasado, y ese vínculo la había llevado a embarcarse en una misión solitaria hacia Shira. Algo en su interior le decía que allí, enterrado bajo siglos de arena y olvido, se encontraba la respuesta a un enigma que había obsesionado a la humanidad durante generaciones. La compuerta de la nave se abrió con un suave zumbido y Elara descendió por la rampa, sus botas hundiéndose ligeramente en la arena. A su lado, un equipo de drones flotaba, escaneando el área en busca de signos de actividad. Sabía que no estaba sola. Aunque la superficie de Shira estaba desolada, había otros que compartían su obsesión, pero sus intenciones eran mucho menos nobles. Elara caminó hacia una de las ruinas cercanas, una estructura de piedra parcialmente enterrada que sobresalía del suelo como un diente roto. Sus manos temblaban ligeramente al colocar un escáner sobre la roca. Los datos comenzaron a fluir en su pantalla, mostrando patrones intrincados de energía que no coincidían con ninguna tecnología conocida. «Esto es imposible», murmuró para sí misma, fascinada por lo que veía. No se trataba de una simple estructura, era algo más, algo que emanaba una energía que nunca había encontrado antes. Sentía que estaba al borde de un descubrimiento monumental, uno que podría redefinir la historia de la humanidad. Sin embargo,
Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, un sonido estridente la sacó de sus pensamientos. Un destello de luz en el horizonte captó su atención. Elara entrecerró los ojos y vio cómo una nave se acercaba rápidamente. No era cualquier nave, reconocía ese diseño austero y funcional. Era una nave del gobierno interplanetario. ¿Cómo me encontraron tan rápido?, se preguntó Elara, sintiendo una punzada de preocupación. Sabía que el gobierno tenía un interés particular en Shira, pero no esperaba que llegaran tan pronto. La nave del gobierno aterrizó con precisión militar a unos pocos metros de distancia y de su interior emergieron varios soldados armados, seguidos por un hombre alto y de aspecto severo. Era el comandante Alex Drake, un veterano de muchas guerras, conocido por su lealtad inquebrantable al gobierno y su habilidad para resolver conflictos sin importar el costo. «Dr. Voss», dijo Drake con una voz firme y autoritaria, acercándose a ella. «Lamento interrumpir su investigación, pero Shira es ahora territorio bajo la jurisdicción del gobierno interplanetario. Necesitamos que nos acompañe». Elara se cruzó de brazos, su mente corriendo a 1000 por hora. «Esto es un planeta desolado, comandante. No hay nada aquí que interese al gobierno». Drake la miró con ojos penetrantes. «Sabemos que no es cierto. El gobierno ha estado monitoreando su trabajo y creemos que ha encontrado algo de gran importancia. No podemos permitir que esta información caiga en las manos equivocadas». Antes de que Elara pudiera responder, otro sonido rompió el silencio del desierto. Una nave más pequeña y ágil descendió del cielo, aterrizando con una maniobra acrobática que desafiaba las leyes de la física. La nave estaba adornada con marcas de combate y símbolos mercenarios. De su interior salió una figura alta y esbelta, con el cabello corto y una mirada desafiante. Era Kara la Hoja, líder de los mercenarios más temidos de la galaxia. «Vaya, parece que hemos llegado justo a tiempo para la fiesta», dijo Kara con una sonrisa cínica, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y peligro. «¿Qué tal si compartimos lo que encontramos aquí, comandante?» Drake frunció el ceño, su mano deslizándose hacia su arma. «Este es un asunto del gobierno, Kara. No tienes jurisdicción aquí». «¿Jurisdicción? No me hagas reír, Drake», replicó Kara dando un paso adelante. «Estamos en territorio neutral, y además lo que Elara encontró aquí no pertenece a nadie, aún». Elara observaba la situación con creciente tensión. Sabía que tanto el gobierno como los mercenarios no se detendrían ante nada para obtener el artefacto, pero lo que más la preocupaba era la ausencia de la tercera facción, los guardadores de la luz. Si ellos también estaban al tanto del descubrimiento, el conflicto se volvería aún más peligroso. De repente, un temblor recorrió el suelo, como si el planeta mismo estuviera reaccionando a la presencia de los intrusos. Las ruinas comenzaron a emitir una luz tenue y una energía invisible se hizo palpable en el aire, creando una atmósfera cargada de tensión. Kara, siempre en sintonía con el peligro, desenfundó su arma y adoptó una postura defensiva. «Parece que no estamos solos después de todo». Elara sintió una oleada de pánico, pero también una extraña determinación. Sabía que lo que estaba a punto de desatarse en Shira no era solo un conflicto entre facciones. Algo más grande, más antiguo y más peligroso estaba despertando. Y todos ellos, sin saberlo, habían cruzado una línea de la que tal vez no pudieran regresar. «Debemos irnos», dijo Drake, mirando a Elara con seriedad. «Esto se está saliendo de control». Pero Elara no se movió. Sus ojos estaban fijos en las ruinas, donde la luz se intensificaba, proyectando sombras largas y siniestras. «No podemos irnos», respondió, su voz apenas un susurro. «Todavía no».
Lo que sea que esté aquí, aún no ha mostrado todo su poder. El silencio cayó sobre el grupo mientras la luz en las ruinas alcanzaba su punto máximo, cegando a todos. Y en ese momento supieron que el descubrimiento en Shira era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que cambiaría sus vidas y el destino de la galaxia para siempre. Capítulo 2. Los guardadores de la Luzla. Luz cegadora se desvaneció, lentamente, dejando a los presentes con una sensación de desorientación. Elara, aún atónita por lo que acababa de ocurrir, sintió que la energía que emanaba de las ruinas había cambiado algo en el ambiente. El silencio que siguió al destello luminoso era abrumador, como si el planeta mismo estuviera conteniendo la respiración. El comandante Drake fue el primero en romper el silencio. ¿Qué demonios fue eso? Su voz estaba cargada de frustración, pero también de preocupación. Estaba acostumbrado a lidiar con situaciones peligrosas, pero esto era diferente. Había algo en Shira que escapaba a su comprensión. Kara, por su parte, estaba más alerta que nunca. Aunque su sonrisa socarrona había desaparecido, sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y cautela. «Parece que hemos despertado a algo», dijo en voz baja, manteniendo su arma firmemente en la mano. Elara, aún intentando procesar lo que había visto, comenzó a acercarse a las ruinas nuevamente. La estructura había dejado de emitir luz, pero la energía aún era palpable. Cada paso que daba hacia ella sentía como si algo estuviera atrayéndola, una fuerza invisible pero poderosa que la invitaba a seguir adelante. «Detente, Elara», advirtió Drake. «No sabemos qué podría pasar si te acercas más». Pero Elara no podía detenerse. Había algo en su interior que la impulsaba a seguir, una voz silenciosa que la llamaba. «Tengo que saber lo que es», murmuró, ignorando la advertencia de Drake. Antes de que pudiera llegar a la estructura, una nueva presencia se hizo evidente. Desde el cielo, una nave masiva descendió con elegancia, su silueta oscureciendo el horizonte. No era una nave militar ni mercenaria, era una nave religiosa, adornada con símbolos sagrados y rodeada de un aura de misticismo. Los guardadores de la luz habían llegado. La nave aterrizó suavemente, y de su interior emergieron figuras vestidas con túnicas blancas y doradas, cada una sosteniendo un bastón adornado con inscripciones antiguas. Al frente de ellos estaba la hermana Serafina, una mujer de presencia imponente y mirada intensa, conocida por su fervor inquebrantable y su devoción absoluta a la causa de los guardadores. «Nos hemos reunido aquí bajo la luz de la verdad», declaró Serafina, su voz resonando con una autoridad que demandaba atención. «El destino ha guiado nuestros pasos hasta este lugar sagrado. Lo que hemos estado buscando durante siglos finalmente ha sido revelado». Elara se volvió para enfrentar a Serafina, sintiendo una mezcla de respeto y temor. Había oído hablar de la líder religiosa, pero verla en persona era una experiencia completamente diferente. La intensidad de la mujer era casi palpable, y era evidente que creía firmemente en lo que decía. «Lo que hay aquí pertenece a toda la humanidad», replicó Elara, tratando de mantener la compostura. «No puede ser reclamado por ninguna facción o credo». Serafina la miró con una mezcla de compasión y severidad. «Dr. Voss, este artefacto es mucho más que un simple objeto. Es un regalo de los ancestros, una clave para nuestra redención. Aquellos que no sean dignos no deben acercarse a él». Drake, quien había estado observando en silencio, dio un paso adelante. «No permitiremos que esta reliquia caiga en manos de fanáticos religiosos. El gobierno tiene la autoridad para asegurar que sea utilizada de manera responsable». Kara,
que había estado disfrutando de la confrontación, decidió intervenir. ¿Y quién determina quién es digno, Serafina? ¿Tú? ¿El gobierno? Tal vez deberíamos dejar que el artefacto decida por sí mismo. La hermana Serafina no se dejó intimidar. El artefacto responde a aquellos que tienen el corazón puro y la mente clara. No es algo que pueda ser utilizado para fines egoístas o mundanos. Mientras las tres facciones discutían sobre la posesión del artefacto, el Ara comenzó a sentir una conexión más profunda con las ruinas. Como si respondiera a su presencia, la estructura empezó a brillar de nuevo, pero esta vez de forma más suave, casi como una llamada personal. Sin poder evitarlo, el Ara extendió su mano hacia la estructura y al hacerlo, una voz resonó en su mente, profunda y antigua, como si viniera de los mismos cimientos del universo. Has sido elegida. El Ara se estremeció, apartando la mano de inmediato. Miró a su alrededor, pero nadie más parecía haber escuchado la voz. ¿Estaba imaginando cosas o realmente había algo dentro de las ruinas que la estaba llamando? Antes de que pudiera compartir lo que había sentido, un rugido ensordecedor resonó desde las profundidades del desierto. Las ruinas comenzaron a temblar violentamente y una columna de luz se disparó hacia el cielo, iluminando todo el planeta. Drake y sus soldados se prepararon para lo peor, mientras Serafina levantaba su bastón en señal de protección. Kara, por su parte, se limitó a maldecir en voz baja, preparándose para lo que fuera a ocurrir. De la columna de luz emergió una figura, etérea y majestuosa, flotando a varios metros del suelo. Su forma era humanoide, pero no del todo humana. Su piel brillaba con una luz dorada y sus ojos eran pozos de conocimiento infinito. «Soy el guardián», proclamó la figura, su voz reverberando en el aire. «He dormido durante milenios, esperando el momento en que la humanidad estuviera lista para recibir el conocimiento de los ancestros, pero veo que aún están divididos, enfrentándose unos a otros por poder y dominio». El Ara sintió que sus rodillas se debilitaban ante la presencia del guardián. Era como estar en presencia de un dios, una entidad que trascendía la comprensión humana. Sabía que lo que dijera a continuación podría cambiar el curso de sus vidas y quizás el destino de la galaxia. «¿Qué es lo que deseas, guardián?». Y se atrevió a preguntar, su voz temblando ligeramente. El guardián la miró con una mezcla de tristeza y esperanza. «Deseo que la humanidad deje de lado sus diferencias y se una en la búsqueda de la verdad. Este artefacto no es una herramienta de poder, sino una prueba. Aquellos que demuestren ser dignos recibirán el conocimiento de los ancestros. Pero si fallan, el precio será alto». La tensión en el aire era palpable. Drake, Serafina y Kara sabían que estaban en un punto de inflexión y que sus próximas acciones determinarían no solo su destino, sino el de toda la galaxia. Capítulo 3. El juicio del guardián. El guardián descendió lentamente hasta tocar el suelo, su presencia imponente eclipsando a todos los que lo rodeaban. El Ara, Drake, Serafina y Kara sintieron el peso de su mirada, como si la entidad pudiera ver a Intos a través de ellos, escudriñando sus corazones y sus intenciones más profundas. «Ha llegado el momento de la verdad», declaró el guardián, con una voz que resonaba como un eco en el vacío. «Cada uno de ustedes ha llegado hasta aquí con un propósito, pero solo uno será digno de llevar el conocimiento de los ancestros. El resto será juzgado». La tensión era palpable y cada uno de los presentes sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El Ara intentó mantener la compostura, pero no podía evitar preguntarse si realmente estaba lista para lo que estaba a punto de suceder. Había dedicado su vida a desenterrar los secretos del pasado,
pero ahora se encontraba frente a uno de ellos, un secreto que podría destruirla o elevarla más allá de lo que jamás había imaginado. «Comandante Alex Drake», dijo el guardián, enfocando su atención en el veterano soldado, «tus manos han derramado la sangre de miles en nombre de la paz. Has sacrificado mucho por el bien común, pero ¿realmente comprendes el precio de tus acciones? ¿Estás dispuesto a pagar por lo que has hecho?» Drake, con la mandíbula apretada, dio un paso adelante. «He hecho lo que era necesario para proteger a mi gente y mantener la estabilidad en la galaxia. No me arrepiento de mis acciones, pero si el juicio es lo que se requiere para avanzar, entonces lo aceptaré». El guardián asintió levemente, como si aceptara la respuesta, pero no emitió ningún juicio inmediato. En lugar de eso, dirigió su mirada hacia Kara la hoja. «Kara, hija de las estrellas», continuó el guardián, su voz adquiriendo un tono más suave. «Has vivido una vida de caos y violencia, siempre movida por la supervivencia y el pragmatismo. Pero hay más en ti que solo un mercenario. Hay un fuego que arde en tu interior, una fuerza que te empuja a buscar más que solo riquezas. ¿Estás dispuesta a dejar atrás la oscuridad y encontrar un propósito mayor?» Kara se quedó en silencio. Por un momento, sus ojos fijos en la figura luminosa. «No soy una santa, guardián. Nunca he pretendido serlo, pero tal vez estoy cansada de esta vida. Tal vez estoy buscando algo que aún no he encontrado. Si tienes un propósito para mí, estoy dispuesta a escucharlo». El guardián inclinó ligeramente la cabeza, como si reconociera la honestidad en sus palabras, pero nuevamente no emitió juicio. Finalmente su mirada se posó en la hermana Serafina. «Hermana Serafina, guardiana de la fe», dijo el guardián con una reverencia casi imperceptible. «Has dedicado tu vida a servir a una causa mayor, a preservar el legado de los ancestros y guiar a la humanidad hacia la iluminación. Pero la fe ciega puede ser peligrosa. ¿Estás dispuesta a cuestionar tus creencias y aceptar que quizás no todo es lo que parece?» Serafina, con una expresión de serenidad, respondió con calma. «La fe es el pilar sobre el que se sostiene mi vida, guardián. Pero también entiendo que la verdadera iluminación requiere humildad y disposición para aprender. Estoy aquí para aceptar el juicio, sabiendo que, independientemente del resultado, mi camino seguirá estando guiado por la luz de los ancestros». El guardián asintió una vez más, pero no pronunció su juicio de inmediato. En cambio, su atención se volvió hacia Elara, quien había estado observando en silencio, sintiéndose cada vez más pequeña bajo la magnitud de los acontecimientos. «Doctor, Elara Voss», comenzó el guardián, su voz adquiriendo un tono más introspectivo. «Tu corazón ha estado dividido entre la ciencia y la espiritualidad, entre la búsqueda del conocimiento y el deseo de proteger lo que descubres. Eres la que ha desatado este encuentro, la que ha abierto la puerta al pasado, pero ¿estás realmente preparada para enfrentarte a las consecuencias de tus acciones? ¿Puedes aceptar el peso del conocimiento que buscas?» Elara sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que el camino que había elegido la había llevado a este momento, pero también comprendía que no había vuelta atrás. «No sé si estoy preparada, guardián», admitió con sinceridad, «pero he dedicado mi vida a la búsqueda de la verdad y no puedo dar marcha atrás ahora. Estoy dispuesta a aceptar las consecuencias, sean cuales sean». El guardián observó a Elara por un largo momento, su rostro inescrutable. Luego extendió su mano hacia las ruinas y una energía brillante comenzó a emanar de la estructura, formando un círculo alrededor de todos los presentes. «El juicio será justo y será compartido», declaró el guardián. «Cada uno de ustedes ha venido con intenciones diferentes, pero el conocimiento de los ancestros no es algo que pueda ser otorgado a una sola persona.
será compartido por aquellos que demuestren ser dignos. Y ahora enfrentaremos la prueba final. La energía que rodeaba a los presentes comenzó a intensificarse y cada uno de ellos sintió como si estuviera siendo arrancado de su propio cuerpo, transportado a un lugar más allá del espacio y el tiempo. Estaban en una dimensión diferente, una realidad construida por el guardián para poner a prueba sus almas. Drake, Kara, Serafina y Elara se encontraron en un vasto paisaje de luz y sombras donde cada paso que daban resonaba en la nada. Frente a ellos surgieron figuras espectrales que representaban los momentos más oscuros de sus vidas, las decisiones que habían tomado y las vidas que habían afectado. Elara se enfrentó a las figuras de aquellos cuyas vidas había cambiado irrevocablemente con sus descubrimientos, algunos de los cuales habían llevado a guerras y conflictos. Drake se vio rodeado por los fantasmas de los soldados que habían muerto bajo su mando, sus rostros llenos de preguntas sin respuesta. Kara fue confrontada por las víctimas de su pragmatismo, aquellos que habían sufrido por su necesidad de sobrevivir. Y Serafina se vio ante los seguidores de su fe que habían caído en la desesperación, buscando respuestas que nunca llegaron. La prueba era clara. Cada uno de ellos debía enfrentarse a sus demonios internos, a los fantasmas de su pasado, y encontrar una manera de redimirse. Pero el guardián no les ofrecía un camino fácil. La única manera de superar la prueba era aceptar sus errores, aprender de ellos y, en última instancia, demostrar que podían trascender sus propios límites. El tiempo parecía detenerse en ese lugar, mientras cada uno de ellos luchaba con su propio juicio interno, pero sabían que el destino de la galaxia dependía de su capacidad para superar sus propios miedos y encontrar la redención. Elara, con lágrimas en los ojos, se arrodilló frente a las figuras espectrales. «Lo siento», susurró. «Lamento el dolor que mis acciones han causado. No quería que fuera así, pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar ser mejor en el futuro». Las figuras comenzaron a desvanecerse, dejando a Elara con una sensación de paz interior. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero este era el primer paso hacia la redención. Drake, Kara y Serafina también enfrentaron sus propios demonios, y uno a uno comenzaron a encontrar la fuerza para superarlos. Sabían que esta prueba no era solo para ellos, sino para toda la humanidad. El conocimiento de los ancestros era poderoso, pero solo aquellos que podían demostrar que eran dignos de él serían capaces de recibirlo. El guardián observaba en silencio, evaluando a cada uno de ellos. Sabía que la prueba no había terminado, pero estaba satisfecho con lo que había visto hasta ahora. La verdadera prueba, sin embargo, estaba por llegar, y no todos serían capaces de superarla. Capítulo 4. La elección final. El vasto paisaje de luz y sombras donde se encontraban comenzó a cambiar lentamente. Las figuras espectrales que habían enfrentado se desvanecieron por completo, dejando a Elara, Drake, Kara y Serafina en un vacío infinito. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de sus propios corazones latiendo con fuerza en sus pechos. El guardián, imponente y sereno, permanecía flotando frente a ellos, observando cada uno de sus movimientos. «Han demostrado valentía al enfrentar sus propios miedos y errores», declaró el guardián, su voz resonando en la vastedad del espacio. «Pero la prueba más difícil aún está por llegar. Deben tomar una decisión que no solo afectará sus vidas, sino el destino de toda la humanidad». Elara intercambió miradas con los otros tres, sus corazones llenos de incertidumbre. No sabían lo que el guardián estaba a punto de pedirles, pero podían sentir que cualquier decisión que tomaran tendría consecuencias enormes e irrevocables. El guardián levantó una mano,
y una esfera de luz brillante apareció en el aire. Dentro de la esfera podían ver imágenes de planetas, estrellas y galaxias enteras. Era como si el universo entero estuviera contenido en esa pequeña esfera. Este es el núcleo del conocimiento de los ancestros, explicó el guardián. Dentro de él se encuentran los secretos más profundos del cosmos, el poder para crear y destruir mundos, y el entendimiento de la verdadera naturaleza de la existencia. Solo uno de ustedes puede recibir este conocimiento, pero con ello vendrá una gran responsabilidad. Deben decidir quién entre ustedes es digno de llevar este conocimiento y qué harán con él. El Ara sintió una punzada de temor. Sabía que cualquiera de ellos podría usar ese poder para cambiar el destino de la galaxia, pero también comprendía que una decisión equivocada podría llevar a la destrucción. Solo uno de nosotros, repitió Drake en voz baja con un tono sombrío. Eso significa que debemos decidir quién es digno de tal poder y qué hacer con él. ¿Y si ninguno de nosotros es digno?, preguntó Kara, su voz reflejando su preocupación. ¿Qué pasa si el poder corrompe a quien lo reciba? Serafina, que había estado en silencio hasta ese momento, levantó su mirada hacia el guardián. El conocimiento no es un arma, dijo, su voz cargada de convicción. Es una herramienta, depende de la pureza del corazón y la claridad de la mente para usarlo sabiamente. Debemos elegir a alguien que no busque el poder por ambición personal, sino que esté dispuesto a sacrificarlo todo por el bien de la humanidad. El guardián asintió lentamente, como si aprobara las palabras de Serafina. El poder sin sabiduría lleva a la destrucción. La sabiduría sin acción es inútil. Solo quien pueda equilibrar ambas cualidades será capaz de manejar el conocimiento de los ancestros sin sucumbir a la oscuridad. El silencio cayó sobre el grupo mientras reflexionaban sobre lo que debían hacer. Sabían que la decisión era monumental y que no había lugar para el error. Pero antes de que pudieran llegar a un consenso, el guardián hizo una oferta inesperada. Cada uno de ustedes ha demostrado ser digno de recibir el conocimiento, dijo el guardián, sorprendiendo a todos. Pero solo uno puede portarlo. Por eso les ofrezco una opción. Pueden decidir juntos quién será el elegido o pueden enfrentarse en un desafío final. El desafío decidirá quién entre ustedes es el más fuerte, tanto en mente como en espíritu. Kara miró al guardián con incredulidad. ¿Quieres que luchemos por ello? No es una lucha física, aclaró el guardián. Es una prueba de carácter. Deben enfrentar el peor de sus temores y superar su mayor debilidad. Solo quien lo logre, sin perderse a sí mismo, será digno del conocimiento. Drake, siempre pragmático, fue el primero en aceptar el desafío. Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario. Si eso significa que puedo proteger a mi gente, entonces lo haré. Serafina asintió solemnemente. La fe me ha preparado para esto. Si es mi destino, lo aceptaré con humildad. Kara, después de un momento de duda, asintió también. Nunca he retrocedido ante un desafío, y no voy a empezar ahora. El Ara, aunque asustada, sabía que no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos para hacerlo. Acepto el desafío, dijo, su voz temblando ligeramente, pero llena de determinación. El guardián extendió su mano y la esfera de luz se dividió en 4 partes iguales, flotando frente a cada uno de ellos. Cada uno de ustedes ahora enfrentará su mayor desafío. El vencedor recibirá el conocimiento de los ancestros y con él la responsabilidad de guiar a la humanidad hacia un futuro mejor. Que la verdad los ilumine y que el peso del conocimiento no los quebrante. Con esas palabras, las esferas comenzaron a brillar intensamente.
envolviendo a cada uno de ellos en un resplandor cegador. Elara sintió como si estuviera siendo arrastrada hacia un abismo de luz, su mente girando mientras el vacío a su alrededor cambiaba y se transformaba. Cuando la luz se desvaneció, se encontró sola en un paisaje que no reconocía. Estaba de pie en un vasto desierto, bajo un cielo negro como la noche, sin estrellas ni luna. La única fuente de luz era la esfera que flotaba a su lado, guiándola hacia adelante. Elara sabía que este era su desafío, su prueba final. Tenía que enfrentarse a su mayor temor, a su mayor debilidad, y superarlo si quería ser digna del conocimiento. No tenía idea de lo que iba a encontrar, pero estaba decidida a no rendirse, sin importar lo que ocurriera. A lo lejos, vio una figura que se acercaba lentamente y su corazón comenzó a latir con fuerza al reconocer quién era. Era una versión de sí misma, más joven, insegura y llena de dudas. Sabía que este encuentro no sería fácil, pero también entendía que era necesario. Esta versión de sí misma representaba todas las dudas, miedos y remordimientos que había acumulado a lo largo de los años. Tendría que confrontarlos de frente si quería salir victoriosa. Mientras Elara se preparaba para enfrentar su desafío, Drake, Kara y Serafina también se encontraron en sus propios mundos, cada uno enfrentando sus propios demonios. Sabían que no estaban compitiendo entre ellos, sino contra sí mismos. Este era un enfrentamiento interno, y solo el más fuerte en espíritu prevalecería. El guardián observaba desde su dimensión, consciente de la magnitud de la prueba que había impuesto. Sabía que el conocimiento de los ancestros no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Solo aquellos que demostraran un verdadero entendimiento del equilibrio entre poder y sabiduría serían dignos de recibirlo. Capítulo 5. Enfrentando el pasado, Elara permanecía inmóvil, observando cómo su versión más joven se acercaba lentamente a través del desierto. La joven Elara era un reflejo perfecto de su pasado, con los mismos ojos llenos de curiosidad, pero también con la inseguridad que había marcado sus primeros años como científica. Verla de nuevo fue como abrir una vieja herida, una que Elara había intentado olvidar. ¿Por qué me abandonaste?, preguntó la joven Elara, su voz resonando en el aire silencioso. ¿Por qué dejaste de creer en los ideales que nos motivaron a seguir este camino? Elara sintió un nudo en la garganta. Sabía que esta confrontación era inevitable, pero eso no lo hacía más fácil. No te abandoné, respondió, aunque su voz temblaba ligeramente. Tuve que cambiar para sobrevivir, para seguir adelante. El mundo no es como lo imaginábamos. La joven Elara la miró con una mezcla de tristeza y decepción. Dijiste que nunca comprometeríamos nuestros principios, que la verdad siempre sería lo más importante, pero con el tiempo te volviste fría, calculadora, desperdiciaste todo lo que una vez creímos. Elara sintió el dolor de esas palabras como un golpe directo al corazón. Sabía que en algún lugar de su viaje había comenzado a hacer concesiones, a tomar decisiones que la joven versión de sí misma habría considerado inaceptables. Y, sin embargo, también entendía que el mundo en el que vivían era complicado, lleno de grises y matices que no podía haber comprendido cuando era más joven. Lo hice por necesidad, dijo finalmente, tratando de justificarse. Si no hubiera cambiado, no habríamos llegado tan lejos. Nunca habríamos encontrado este artefacto. La joven Elara sacudió la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Pero, ¿a qué precio? Perdiste tu humanidad en el proceso. El conocimiento no significa nada si perdemos lo que nos hace humanos. Elara sintió cómo las lágrimas comenzaban a nublar su propia visión. Sabía que la joven tenía razón,
Y ese era el mayor temor que había evitado enfrentar durante años. La idea de que, en su búsqueda por la verdad, se había distanciado de las cosas que realmente importaban. «No puedo cambiar el pasado», admitió Elara, sus palabras cargadas de arrepentimiento. «Pero puedo intentar ser mejor en el futuro. No voy a ignorar más las consecuencias de mis acciones». La joven Elara la miró durante un largo momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Finalmente, su expresión suavizó y dio un paso atrás, permitiendo que la esfera de luz brillara más intensamente entre ellas. «Entonces, no me olvides», dijo la joven Elara. «Recuerda quién solíamos ser y nunca pierdas de vista por qué empezamos este viaje». Elara asintió, sintiendo que una pesada carga se aligeraba en su pecho. «No lo haré, te lo prometo». La figura de la joven Elara comenzó a desvanecerse, fundiéndose en la luz de la esfera que ahora flotaba directamente frente a Elara. Sabía que había superado su desafío, pero también comprendía que esto era solo el comienzo de un largo camino hacia la redención. Mientras Elara enfrentaba su propio juicio, Drake se encontraba en un entorno completamente diferente. Estaba de nuevo en un campo de batalla, rodeado por el caos y la destrucción de una guerra que había liderado años atrás. Los sonidos de explosiones y gritos llenaban el aire, y a su alrededor sus soldados caían uno por uno. «Comandante», gritó uno de los soldados, un joven teniente que había sido parte de su escuadrón, «¿por qué nos dejaste morir?» Drake cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa aplastándolo. Recordaba esa batalla, recordaba cómo había tomado decisiones difíciles que habían llevado a la muerte de muchos de sus hombres. Había tratado de justificarse, diciéndose a sí mismo que era por el bien mayor. Pero ahora, enfrentado a las sombras de aquellos que habían muerto bajo su mando, sabía que eso no era suficiente. «No tenía otra opción», murmuró Drake, aunque las palabras sonaban vacías incluso para él. «Lo hice para salvar a otros». Era lo único que podía hacer en ese momento. El teniente, con los ojos llenos de dolor, negó con la cabeza. «Siempre hay otra opción, comandante, pero elegiste la más fácil. Nos sacrificaste por el bien mayor, pero ¿realmente valió la pena? ¿El fin justifica los medios?» Drake se sintió atrapado sin saber cómo responder. Había pasado su vida en el campo de batalla, tomando decisiones que otros no querían tomar. Pero ahora, en este lugar donde no había excusas ni justificaciones, se dio cuenta de que había perdido de vista la humanidad detrás de esas decisiones. «Tal vez me equivoqué», admitió con la voz quebrada. «Tal vez debería haber hecho las cosas de manera diferente, pero todo lo que puedo hacer ahora es vivir con esas decisiones y tratar de ser mejor». El teniente lo miró por un largo momento, antes de que su figura comenzara a desvanecerse junto con el resto del campo de batalla. «Entonces, no nos olvides, comandante», dijo, antes de desaparecer por completo. «Recuerda que nuestras vidas importaban». Drake cayó de rodillas con el rostro bañado en lágrimas. Sabía que nunca podría olvidar los rostros de aquellos que habían caído bajo su mando, pero también comprendía que tenía que encontrar una manera de honrar su memoria. El conocimiento que podría recibir no se usaría para causar más destrucción, sino para proteger y preservar la vida. En otro lugar, Kara la Hoja también enfrentaba su desafío. Se encontraba en una nave, rodeada de escombros y cadáveres. Reconocía a cada una de las personas que había matado a lo largo de su carrera como mercenaria, cada uno de ellos un recuerdo de su vida de violencia. ¿Es esto todo lo que soy?, se preguntó en voz alta, sintiendo que el peso de su pasado la aplastaba. Solo una asesina, una herramienta para el caos. Uno de los cadáveres, una figura de un hombre al que había conocido bien, se levantó lentamente, su rostro pálido y vacío.
Nunca quisiste ser nada más, dijo con una voz hueca. Siempre elegiste el camino más fácil, el camino de la violencia. ¿Por qué deberías ser digna de algo más? Kara se sintió asfixiada por la culpa. Había vivido su vida en la línea, siempre en movimiento, siempre tratando de evitar la introspección. Pero ahora, enfrentada a todos aquellos que había matado, sabía que no podía huir más de sus acciones. «No quiero ser solo esto», murmuró Kara, sintiendo una lágrima rodar por su mejilla. «Quiero cambiar. Quiero ser alguien diferente, alguien mejor». La figura frente a ella la miró con una mezcla de compasión y tristeza. «El cambio no es fácil, Kara, pero si realmente lo deseas, si estás dispuesta a hacer lo necesario, entonces tal vez haya esperanza para ti». Con esas palabras, la figura se desvaneció y Kara se encontró sola en la nave. Pero esta vez, no, se sentía vacía. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero estaba decidida a seguir adelante, a encontrar una manera de redimir su vida. Mientras tanto, Serafina se encontraba en un templo antiguo, rodeada de estatuas de los ancestros a los que había dedicado su vida. Pero en lugar de paz, sentía una profunda inquietud en su corazón. Una voz resonó en el templo, la voz de uno de los ancestros. «Serafina, has dedicado tu vida a nosotros, pero ¿realmente entiendes lo que buscamos? ¿O has confundido la fe con la ceguera?». Serafina sintió un nudo en el estómago. Había sido una ferviente seguidora de los ancestros, guiando a otros hacia la luz, pero ahora se daba cuenta de que tal vez no había cuestionado lo suficiente, que tal vez había seguido un camino sin entender realmente su propósito. «Siempre he seguido la luz de los ancestros», respondió, pero su voz estaba llena de duda. «Pero tal vez he sido demasiado rígida en mi fe. Tal vez he perdido la capacidad de ver más allá de lo que me enseñaron». La voz en el templo la rodeó como un susurro en el viento. «La verdadera fe no es ciega, Serafina. Es un camino de búsqueda constante, de cuestionamiento, de humildad ante lo desconocido. Si realmente deseas servir a la humanidad, debes estar dispuesta a abrir tu mente y tu corazón a nuevas verdades». Serafina cerró los ojos, sintiendo un torrente de emociones dentro de ella. Sabía que su desafío era aceptar que no tenía todas las respuestas, que la fe no era un camino de certeza, sino de constante evolución y aprendizaje. Cuando abrió los ojos, las estatuas habían desaparecido y el templo estaba vacío. Pero, en lugar de sentir miedo, Serafina sintió una paz interior. Sabía que la fe verdadera era un viaje, no un destino, y estaba dispuesta a seguir ese camino, sin importar a dónde la llevara. El guardián observó cómo cada uno de los participantes superaba su desafío, enfrentando sus mayores miedos y debilidades. Sabía que la prueba no había sido fácil, pero también reconocía que todos ellos habían demostrado una fortaleza interior que los hacía dignos de recibir el conocimiento de los ancestros. Ahora, solo quedaba una decisión final por tomar. Pero esa decisión no sería tomada por el guardián, sino por ellos mismos. El destino de la galaxia estaba en sus manos, y la elección que hicieran determinaría el futuro de la humanidad. Capítulo 6. La decisión del destino, la prueba final. Había terminado, y Elara, Drake, Kara y Serafina se encontraron de nuevo en el vasto vacío, con la esfera de luz flotando en el centro de ellos. Habían superado sus desafíos personales, enfrentando sus miedos más profundos y encontrando una nueva comprensión de sí mismos. Pero la última prueba no era solo individual, era una decisión que debían tomar juntos. El guardián se materializó frente a ellos una vez más, su rostro impasible, pero sus ojos brillando con la sabiduría de milenios.
han demostrado ser dignos de recibir el conocimiento de los ancestros. Pero ahora deben tomar una decisión colectiva. ¿Quién entre ustedes será el portador de este conocimiento y qué harán con él? El Ara miró a los otros tres, sintiendo una mezcla de respeto y preocupación. Sabía que todos habían cambiado después de sus pruebas, pero también comprendía que la responsabilidad de manejar tal poder no podía tomarse a la ligera. No creo que ninguno de nosotros deba aportar este conocimiento solo, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Es demasiado poder para una sola persona. Deberíamos encontrar una manera de compartirlo o de asegurarnos de que se use de manera justa. Drake asintió, sus ojos serios. Estoy de acuerdo. El poder absoluto corrompe absolutamente. Necesitamos asegurarnos de que lo que hagamos con este conocimiento beneficie a toda la humanidad, no solo a una facción o individuo. Kara, que había estado en silencio, se cruzó de brazos y habló con una voz que reflejaba la nueva determinación que había encontrado en su prueba. Nunca he sido una persona de confiar en otros para tomar decisiones, pero aquí sé que no podemos permitir que esto caiga en las manos equivocadas. Estoy dispuesta a trabajar con ustedes para asegurarnos de que se use correctamente. Serafina, quien siempre había confiado en su fe para guiarla, ahora miraba a sus compañeros con una nueva perspectiva. La fe me ha enseñado que el poder no debe ser utilizado para el engrandecimiento personal, sino para el servicio a los demás. Estoy dispuesta a dejar de lado mi propio deseo por este conocimiento, si eso significa que podemos utilizarlo para el bien común. El guardián los observó, mientras discutían, midiendo cada una de sus palabras y sus intenciones. Sabía que el destino de la galaxia estaba en un momento crítico, y la decisión que tomaran no solo afectaría a ellos, sino a todas las formas de vida en el universo conocido. Entonces, ¿qué proponen?, preguntó el guardián, su voz calmada, pero firme. ¿Cómo planean manejar este conocimiento de manera que no cause daño, sino que traiga esperanza y progreso a la humanidad? El Ara fue la primera en hablar. Podríamos crear un consejo, una junta formada por representantes de las diferentes facciones de la galaxia. Este consejo sería el único autorizado para acceder al conocimiento de los ancestros y utilizarlo de manera que beneficie a todos, no solo a unos pocos. Drake añadió: el consejo podría estar compuesto por personas que hayan demostrado integridad y sabiduría, aquellos que no busquen el poder para sí mismos, sino para el bienestar común. Este conocimiento debería ser protegido y utilizado con la mayor responsabilidad. Kara, normalmente cínica y desconfiada, sorprendió a los demás al decir: podríamos crear un sistema de vigilancia mutua, asegurándonos de que ningún miembro del Consejo tenga demasiado poder. Todos los actos y decisiones relacionadas con este conocimiento deberían ser transparentes y estar sujetos a revisión. Serafina concluyó: además, podríamos establecer un código ético basado en los principios de los ancestros, asegurándonos de que este conocimiento solo se utilice para propósitos que estén en línea con esos valores. La fe y la razón deben ir de la mano en este camino. El guardián asintió lentamente considerando la propuesta. Han demostrado no solo fuerza, sino también sabiduría y un verdadero deseo de servir a la humanidad. Esta es una decisión que requiere sacrificio y humildad, y estoy satisfecho con lo que he escuchado. La esfera de luz comenzó a brillar más intensamente, llenando el vacío con una energía cálida y reconfortante. El conocimiento de los ancestros será compartido entre ustedes, y juntos, como un consejo, serán los guardianes de este conocimiento. Esta será una responsabilidad que deberán llevar con honor y diligencia. Pero recuerden,
el verdadero poder no radica en el conocimiento en sí, sino en cómo lo utilizan. La esfera se dividió en 4 fragmentos de luz, cada uno flotando hacia Elara, Drake, Kara y Serafina. Cuando los fragmentos entraron en contacto con ellos, sintieron una oleada de energía y comprensión, como si las respuestas a las preguntas más profundas del universo se desvelaran ante sus ojos. Elara sintió que su mente se expandía, comprendiendo conceptos que antes le habían sido incomprensibles. Pero, al mismo tiempo, sintió un profundo sentido de responsabilidad, sabiendo que este conocimiento debía ser utilizado con cuidado. Drake experimentó una claridad de propósito que nunca había sentido antes. Sabía que su deber era proteger este conocimiento, pero también sabía que debía utilizarlo para reparar el daño que había causado en el pasado. Kara, por primera vez en su vida, sintió una verdadera paz interior. Comprendió que el poder que ahora poseía no era para ser utilizado para su propio beneficio, sino para ayudar a los demás, para construir algo mejor de lo que había destruido. Serafina sintió que su fe se fortalecía, pero no de la manera rígida que había conocido antes. Ahora entendía que la fe era un camino en constante evolución y que este conocimiento era una nueva etapa en su viaje espiritual. El guardián observó cómo los 4 aceptaban su nueva responsabilidad y supo que había tomado la decisión correcta al confiar en ellos. Han sido elegidos como los nuevos guardianes del conocimiento de los ancestros. Pero recuerden, su verdadera prueba comienza ahora. La galaxia necesita líderes que no solo tengan poder, sino también sabiduría, compasión y humildad. Que este conocimiento les guíe en su misión de traer paz y progreso a todos los rincones del universo. Con esas palabras, el vacío comenzó a desvanecerse y los 4 se encontraron de vuelta en las ruinas de Shira, con el guardián desapareciendo lentamente en un haz de luz. La energía que habían sentido en la esfera ahora fluía dentro de ellos y sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. Elara, Drake, Kara y Serafina intercambiaron miradas, comprendiendo que ahora estaban unidos por un propósito común, uno que trascendía sus diferencias y sus pasados. Sabían que no sería un camino fácil, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. «Tenemos trabajo que hacer», dijo Drake finalmente, rompiendo el silencio. Kara asintió con una leve sonrisa en su rostro. «Sí, y esta vez lo haremos bien». Serafina levantó su bastón, simbolizando su compromiso. «Que la luz de los ancestros nos guíe». Elara, sintiendo una renovada esperanza en su corazón, añadió: «Y que nunca olvidemos por qué comenzamos este viaje». Con una nueva determinación, los 4 comenzaron a planear su próximo movimiento, sabiendo que el destino de la galaxia estaba en sus manos. Pero esta vez, estaban seguros de que podían cumplir con su misión juntos. Capítulo 7. Un nuevo amanecer Elara. Drake, Kara y Serafina regresaron a la Aurora, la nave científica que ahora servía como el primer cuartel general del Consejo recién formado. El viaje de regreso desde las ruinas de Shira estuvo marcado por un silencio reflexivo, cada uno inmerso en sus propios pensamientos sobre lo que acababan de experimentar. Todos eran conscientes de la inmensa responsabilidad que habían aceptado y de los desafíos que los aguardaban. Mientras la nave despegaba del árido planeta, Elara se dirigió al puente de mando, donde los otros 3 ya estaban reunidos. A través de las ventanas de la nave, Shira se hacía cada vez más pequeña, reduciéndose a un punto de luz en la vasta extensión del espacio. «Nuestro primer paso debe ser establecer el consejo», dijo Elara rompiendo el silencio. «Necesitamos una estructura clara y representantes de todas las facciones que aseguren la equidad en las decisiones que tomemos».
Drake asintió, su mente ya trabajando en la logística. Estoy de acuerdo, pero también debemos considerar cómo vamos a proteger este conocimiento. No podemos permitir que caiga en las manos equivocadas. Kara, que siempre había sido pragmática, añadió: necesitamos un plan de contingencia si alguna facción decide rebelarse o intentar tomar el control del Consejo. Debemos estar preparados. Serafina, siempre la voz de la sabiduría, habló con calma. La fe en el Consejo es crucial. Si comenzamos con la idea de que alguien va a traicionar la confianza, estaremos creando una profecía autocumplida. Debemos enfocarnos en construir confianza y transparencia desde el principio. Elara asintió, sabiendo que Serafina tenía razón. Transparencia será clave. Podemos establecer un sistema de comunicación abierto con todas las facciones, asegurando que cada decisión sea explicada y justificada. Además, podríamos crear un registro público de nuestras acciones accesible a todos. ¿Y qué hacemos con el conocimiento en sí?, preguntó Drake, señalando el dilema que había en el centro de todo. No podemos liberar todo de una vez. Hay cosas que pueden ser peligrosas si no se manejan adecuadamente. Deberíamos priorizar lo que es más urgente para el bienestar común, sugirió Elara. Por ejemplo, tecnologías que puedan ayudar a resolver problemas como el hambre, la energía o las enfermedades. Pero el conocimiento más avanzado, aquel que podría ser peligroso, debe ser tratado con precaución. Kara asintió, aunque una chispa de duda brilló en sus ojos. Estoy de acuerdo, pero eso significa que alguien tiene que decidir qué es urgente y qué no lo es. Y esa decisión puede ser tan peligrosa como el conocimiento en sí. Elara se detuvo por un momento, considerando las palabras de Kara. Es por eso que este consejo no debe tener un líder absoluto. Todos debemos tener voz en estas decisiones y deberíamos buscar siempre el consenso. Drake asintió, pero luego añadió: pero el consenso puede llevar tiempo, y en una crisis, el tiempo es un lujo que no siempre tendremos. Necesitamos un protocolo de emergencia, un sistema para tomar decisiones rápidas cuando sea necesario. Serafina estuvo de acuerdo. Podríamos establecer un comité de emergencia, compuesto por miembros del Consejo, con la autoridad para actuar rápidamente en situaciones críticas. Pero sus acciones deben ser revisadas y aprobadas posteriormente por el Consejo en pleno. La conversación continuó mientras elaboraban los detalles de la estructura del Consejo, el protocolo de toma de decisiones y los mecanismos de protección del conocimiento. Sabían que el proceso sería complejo y que necesitarían el apoyo de muchas facciones diferentes, pero estaban decididos a avanzar. Finalmente, la nave entró en la órbita de la estación espacial más cercana, un lugar neutral que habían decidido utilizar como el primer lugar de reunión del Consejo. La estación, conocida como Nexus Prime, era un punto de encuentro para diplomáticos, comerciantes y viajeros de toda la galaxia. Un lugar donde diferentes culturas y facciones se cruzaban. Cuando la Aurora atracó en la estación, los 4 descendieron de la nave y fueron recibidos por una delegación de representantes de varias facciones interesadas. Entre ellos había líderes del gobierno interplanetario, emisarios de los guardadores de la luz y varios líderes mercenarios y comerciantes. Elara tomó la iniciativa y se adelantó para hablar en nombre del grupo. Hemos regresado de Shira con un descubrimiento que cambiará el destino de la galaxia. Pero este conocimiento no pertenece a una sola facción o persona. Debe ser compartido y protegido para el bien de todos. Uno de los representantes del gobierno, un hombre de aspecto severo, con un uniforme impecable, dio un paso adelante. ¿Cómo? ¿Sabemos que no están ocultando algo? ¿Que no están planeando usar este conocimiento para sus propios fines? Drake, reconociendo el tono desafiante, dio un paso adelante para responder.
No estamos aquí para imponer nada. Queremos crear un consejo compuesto por representantes de todas las facciones para que este conocimiento se utilice de manera justa y responsable. Queremos transparencia y equidad en todas nuestras acciones. Una líder mercenaria, con cicatrices en su rostro que hablaban de años de combate, intervino. ¿Y qué pasa si no estamos de acuerdo con las decisiones del Consejo? ¿Qué garantías tenemos de que esto no se convierta en otro instrumento de poder? Kara, que había vivido toda su vida entre mercenarios, entendía bien sus preocupaciones. Por eso proponemos que las decisiones del Consejo sean tomadas en consenso y que todo sea registrado y accesible para que todos puedan ver. No habrá secretos, solo transparencia. Serafina, que había permanecido en silencio hasta ese momento, levantó su bastón como símbolo de paz. El conocimiento de los ancestros es un regalo, pero también es una prueba. Debemos demostrar que somos dignos de él, no a través de la fuerza o la manipulación, sino a través de la cooperación y la sabiduría. Estamos aquí para servir a la humanidad, no para controlarla. Las palabras de Serafina parecieron calmar algunas de las tensiones, y los representantes comenzaron a intercambiar miradas, evaluando lo que habían escuchado. Finalmente, el representante del gobierno asintió, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. Estamos dispuestos a escuchar más sobre su propuesta, pero deben saber que cualquier intento de monopolizar este conocimiento será respondido con toda la fuerza que tengamos. El Ara asintió. No buscamos el control, sino la cooperación. Este consejo debe ser una unión de todas las facciones, no una herramienta de poder. La delegación asintió lentamente, y uno de los emisarios de los guardadores de la luz, un hombre mayor con una túnica blanca, dio un paso adelante. La sabiduría de los ancestros debe ser utilizada para la iluminación de todos. Apoyaremos su propuesta, pero vigilaremos de cerca sus acciones. El Ara miró a los otros tres, viendo la determinación en sus ojos. Sabía que el camino sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos, pero por primera vez sentía que estaban en el camino correcto, que tenían una oportunidad real de cambiar la galaxia para mejor. Entonces comencemos, dijo el Ara con una renovada esperanza. Tenemos mucho trabajo por delante. Con esas palabras, comenzaron a discutir los detalles del nuevo consejo, mientras en el horizonte la estación espacial Nexus Prime giraba lentamente, simbolizando un nuevo amanecer para la galaxia, uno en el que el conocimiento y la sabiduría podrían prevalecer sobre la ambición y la guerra. Capítulo 8. Tensiones en el Consejo El. Primer encuentro formal del Consejo recién formado tuvo lugar en la gran sala de conferencias de Nexus Prime, una vasta habitación con paredes de cristal que ofrecía una vista panorámica de las estrellas. La atmósfera era solemne, con los representantes de cada facción sentados alrededor de una mesa circular, simbolizando la igualdad y la transparencia que se habían propuesto desde el principio. El Ara, Drake, Kara y Serafina estaban en el centro de la mesa, listos para presentar la estructura y las reglas que guiarían al Consejo en los días venideros. Sin embargo, la tensión en la sala era palpable. A pesar de las palabras de cooperación y transparencia, muchas facciones todavía desconfiaban unas de otras, y las viejas rivalidades amenazaban con resurgir en cualquier momento. Comencemos, dijo el Ara, tomando la palabra como moderadora. Este consejo no es solo un símbolo de unidad, sino una necesidad para proteger el conocimiento que hemos encontrado. Cada uno de ustedes representa a su facción, y cada voz es igualmente importante en esta mesa. Un representante del gobierno interplanetario, un hombre de mediana edad con un uniforme gris y un rostro serio, levantó la mano para hablar.
Apreciamos la igualdad que están promoviendo, pero debemos ser realistas. No todas las facciones aquí presentes tienen los mismos recursos o responsabilidades. Es lógico que aquellos con más en juego tengan una mayor voz en las decisiones. Kara respondió antes de que Elara pudiera hacerlo, su tono directo y firme. Eso suena a una forma sutil de decir que quieren más poder, lo cual va en contra de todo lo que hemos discutido. Si queremos que este consejo funcione, todos debemos estar en igualdad de condiciones, sin importar cuántos recursos tengan a su disposición. El representante del gobierno frunció el ceño. Pero antes de que pudiera responder, Serafina intervino con su habitual tono conciliador. Debemos recordar que este consejo no se trata de poder o recursos. Se trata de proteger y utilizar el conocimiento de manera justa para el beneficio de todos. Si comenzamos a hacer diferencias basadas en la influencia o la fuerza, estaremos repitiendo los mismos errores del pasado. Elara aprovechó la pausa para retomar el control de la discusión. Entendemos que hay preocupaciones legítimas sobre la representación, pero todos aquí debemos estar dispuestos a hacer sacrificios por el bien común. Proponemos que cada facción tenga un número igual de representantes en el Consejo, pero que las decisiones críticas, como el uso del conocimiento avanzado, se tomen por consenso. La sala se llenó de murmullos mientras los representantes discutían la propuesta entre ellos. Era una solución que muchos no veían con buenos ojos, especialmente aquellos que estaban acostumbrados a tener más influencia en las decisiones galácticas. Finalmente, una líder mercenaria, conocida por su dureza y pragmatismo, habló. Podemos aceptar la igualdad en la representación, pero el consenso no siempre es práctico. Las emergencias requieren decisiones rápidas y no podemos permitir que la burocracia nos frene. Drake, quien había estado escuchando en silencio, decidió intervenir. Es precisamente por eso que hemos propuesto un comité de emergencia. Este comité podrá tomar decisiones rápidas en situaciones críticas, pero sus acciones serán revisadas y aprobadas posteriormente por el Consejo en pleno. Esto asegura que podamos actuar cuando sea necesario, sin comprometer la transparencia. La líder mercenaria asintió lentamente, considerando la propuesta. Eso tiene sentido, pero quiero asegurarme de que este comité no se convierta en una forma de acumular poder. Si se abusa de él, podría ser tan peligroso como cualquier dictadura. Por eso, proponemos que el comité esté compuesto por miembros rotativos de diferentes facciones y que ninguna facción pueda dominar el comité durante un periodo prolongado, explicó Serafina, reafirmando la necesidad de un equilibrio constante. El ambiente en la sala se calmó un poco mientras las facciones consideraban esta solución. Había un acuerdo general de que el sistema propuesto era justo y equilibrado, aunque todavía persistía un subyacente escepticismo. Elara continuó con la agenda, presentando los protocolos para el manejo del conocimiento. Lo más importante es que el conocimiento que hemos adquirido no se divulgue ni se utilice sin la aprobación del Consejo. Cualquier intento de violar esta regla será considerado un acto de traición contra la galaxia. Una vez más, la tensión en la sala aumentó. Elara sabía que las palabras acto de traición eran fuertes, pero también comprendía que necesitaban dejar claro que cualquier mal uso del conocimiento tendría graves consecuencias. Uno de los representantes más jóvenes, un científico de una facción independiente, levantó la mano tímidamente. ¿Qué pasa con el conocimiento que podría beneficiar a la humanidad de inmediato? Por ejemplo, tecnologías que podrían resolver problemas críticos como la energía o la salud. ¿Vamos a mantenerlo en secreto hasta que todos estén de acuerdo? Eso es precisamente lo que queremos evitar, respondió Elara.
Por eso proponemos que el Consejo priorice la revisión de tecnologías que puedan tener un impacto positivo inmediato. Pero de nuevo, esto debe hacerse con precaución. No podemos apresurarnos y arriesgar un desastre. Kara, con su estilo franco, añadió: lo que significa que necesitamos expertos en cada área para evaluar el impacto de estas tecnologías. No podemos permitir que políticos o militares tomen decisiones sobre cosas que no entienden. La propuesta de Kara fue recibida con aprobación general, aunque algunos representantes seguían inquietos. El ARA sabía que no podían esperar que todos estuvieran completamente satisfechos, pero al menos estaban logrando avanzar. El ARA, viendo que era un buen momento para cerrar la sesión, se levantó de su asiento. Propongo que tomemos un receso para que cada facción pueda discutir lo que hemos propuesto. Luego nos reuniremos para votar sobre las estructuras y protocolos que hemos presentado. Los representantes asintieron, algunos con más entusiasmo que otros, y comenzaron a salir de la sala para discutir en privado con sus respectivas facciones. El ARA observó cómo se retiraban, sintiendo tanto alivio como preocupación. Sabía que habían logrado avances significativos, pero también comprendía que el verdadero trabajo estaba apenas comenzando. Drake, que se había quedado en la sala, se acercó a el ARA. «Hiciste un buen trabajo ahí. Pero no te engañes, esto va a ser una lucha constante. No todos los que están aquí comparten nuestra visión». El ARA asintió, consciente de la realidad. «Lo sé, pero es un comienzo, y en este momento, un comienzo es lo que necesitamos». Kara y Serafina se unieron a ellos, y juntos se quedaron en la sala, discutiendo los próximos pasos. Sabían que el futuro del Consejo y de la galaxia dependía de lo que sucediera en las próximas horas y días, pero estaban decididos a hacer todo lo posible para asegurarse de que este esfuerzo no fuera en vano. Mientras tanto, en las sombras de Nexus Prime, no todos compartían la misma esperanza. Había quienes ya comenzaban a tramar sus propios planes, dispuestos a usar cualquier medio necesario para asegurarse de que sus intereses prevalecieran sin importar el costo para los demás. Capítulo 9. La traición desde las sombras. Mientras las facciones discutían en privado las propuestas del Consejo, el ARA, Drake, Kara y Serafina se reunieron en una sala más pequeña para planificar sus próximos movimientos. Estaban conscientes de que no todos compartían la visión de unidad y cooperación, y sabían que algunos ya comenzaban a tramar en las sombras. «Necesitamos mantenernos alerta», advirtió Drake, mientras examinaba los datos de seguridad de la estación Nexus Prime. «He recibido informes de movimientos inusuales entre las facciones más radicales. No podemos subestimarlos». Kara, siempre pragmática, se inclinó hacia adelante en su silla. «Deberíamos tener un equipo de respuesta listo. Si alguien intenta sabotear el Consejo, necesitamos actuar rápido». Serafina, aunque preocupada por la creciente tensión, mantuvo su calma habitual. «Debemos confiar en la fe y en la razón, pero también debemos estar preparados para defender lo que hemos construido. No podemos permitir que las facciones más extremistas destruyan esta oportunidad». El ARA asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «No podemos permitir que el miedo nos paralice. Vamos a continuar con la reunión del Consejo y aprobar las estructuras que propusimos. Pero mientras tanto, debemos fortalecer la seguridad». Sin embargo, mientras el grupo discutía sus planes, en otra parte de la estación, las cosas tomaban un giro siniestro. Un pequeño grupo de conspiradores, liderados por un representante del gobierno interplanetario y una líder mercenaria, se reunía en una sala secreta. Sus rostros reflejaban determinación y resentimiento, convencidos de que el Consejo era una amenaza para sus intereses.
No podemos permitir que este consejo siga adelante, dijo el representante del gobierno, su voz cargada de veneno. Están socavando nuestra autoridad. Si permitimos que continúe, perderemos el control. La líder mercenaria asintió, su mirada dura. Estamos de acuerdo. No fuimos convocados para compartir el poder. Si no tomamos el control ahora, lo perderemos. A todo. El grupo conspirador había trazado un plan para sabotear la reunión final del Consejo. Pretendían desestabilizar la estación, interrumpir las comunicaciones y, en el caos resultante, tomar el control del conocimiento de los ancestros para ellos mismos. La traición se puso en marcha al amanecer. Mientras los miembros del Consejo comenzaban a reunirse de nuevo, una serie de explosiones sacudió Nexus Prime, desatando el pánico y la confusión. Las luces parpadearon y la estación tembló bajo el impacto. La seguridad se vio comprometida y las facciones comenzaron a movilizarse temiendo lo peor. Elara, Drake, Kara y Serafina reaccionaron de inmediato. Sabían que esto no era un accidente. Alguien estaba tratando de sabotear el Consejo y tomar el control del conocimiento. «Es una trampa», gritó Drake, tomando el mando de la situación. «Tenemos que mantener a todos a salvo y neutralizar a los responsables». Kara asintió, sacando sus armas y dirigiéndose a los puntos críticos de la estación. «Voy a encargarme de las comunicaciones. Si podemos restaurarlas, podemos coordinar una defensa». Serafina, aunque era una pacifista por naturaleza, sabía que no podían permitir que los conspiradores lograran su objetivo. «Me quedaré aquí y protegeré el conocimiento. No podemos dejar que caiga en las manos equivocadas». Elara se movió rápidamente hacia el centro de control de la estación, donde las cámaras de seguridad mostraban el caos que se estaba desatando. «Voy a intentar restablecer el sistema de seguridad. Necesitamos recuperar el control de la estación antes de que sea demasiado tarde». Mientras Kara y Drake se desplegaban para enfrentar la amenaza, Elara trabajaba frenéticamente en el centro de control. Podía ver cómo los conspiradores se movían a través de la estación, saboteando sistemas clave y atacando a cualquier fuerza de seguridad que intentara detenerlos. El tiempo era esencial. Si no lograban restaurar el orden rápidamente, el Consejo podría desmoronarse antes de que tuviera la oportunidad de consolidarse. Kara, con su habilidad para el combate, lideró un pequeño grupo de defensores para retomar las comunicaciones. Su equipo luchó ferozmente contra los saboteadores, logrando finalmente restablecer el contacto entre las diferentes partes de la estación. Drake, por su parte, lideró a las fuerzas de seguridad para repeler a los atacantes en el sector más crítico, donde los conspiradores intentaban acceder a la sala donde se encontraba almacenado el conocimiento de los ancestros. La batalla fue dura, pero finalmente lograron rechazar el ataque. Serafina, con una calma sorprendente en medio del caos, organizó la defensa del conocimiento, protegiéndolo de los conspiradores que intentaban infiltrarse en la sala. Su liderazgo espiritual inspiró a los demás a resistir, sabiendo que estaban luchando por un bien mayor. Finalmente, después de horas de lucha intensa, Elara logró restablecer el sistema de seguridad de la estación. Las puertas de seguridad se cerraron, atrapando a los saboteadores en varias partes de Nexus Prime. Los refuerzos del Consejo comenzaron a tomar el control, capturando a los conspiradores y desmantelando sus operaciones. Elara, Drake, Kara y Serafina se reunieron de nuevo en la sala de conferencias, agotados pero aliviados. Habían logrado detener la traición, pero sabían que el precio había sido alto. «Esto demuestra cuán frágil es nuestro Consejo», dijo Elara, con la voz cargada de preocupación. «No podemos permitir que esto vuelva a suceder». Drake asintió,
su rostro endurecido por la experiencia. Necesitamos fortalecer nuestras defensas, tanto físicas como políticas. No podemos subestimar a quienes desean destruirnos. Kara, aunque exhausta, mantuvo su habitual determinación. Lo importante es que resistimos. Si pudimos sobrevivir a esto, podemos sobrevivir a cualquier cosa. Serafina, con su habitual sabiduría, concluyó: esta es una lección para todos. Nosotros debemos ser vigilantes, pero también debemos continuar construyendo la confianza y la cooperación. Es la única forma en que este consejo podrá prosperar. Con el consejo reunido nuevamente y los conspiradores neutralizados, Elara y los demás sabían que habían ganado una batalla importante, pero que la guerra por el futuro de la galaxia estaba lejos de terminar. Capítulo 10. Un nuevo orden tras la fallida traición y la restauración del orden en Nexus Prime. El consejo se reunió una vez más. Esta vez, la atmósfera era más solemne, pero también más unida. El intento de sabotaje había mostrado a todos lo que estaba en juego, y el hecho de que hubieran sobrevivido juntos había forjado una nueva confianza entre las facciones. Elara se puso de pie ante el consejo con la mirada firme pero llena de determinación. Hemos pasado por una prueba difícil, pero hemos demostrado que podemos superar nuestras diferencias y trabajar juntos. Ahora es el momento de formalizar este consejo, para asegurarnos de que el conocimiento que poseemos sea utilizado de la manera correcta. Los representantes de las facciones asintieron, algunos aún mostrando señales de desconfianza, pero la mayoría claramente dispuestos a seguir adelante. Drake, quien había jugado un papel clave en la defensa de la estación, intervino. Proponemos que el Consejo esté compuesto por representantes rotativos de todas las facciones y que cada decisión importante sea tomada por consenso. El comité de emergencia que hemos discutido también debe ser formalizado, con reglas claras sobre cómo y cuándo puede actuar. Kara añadió: además, propongo que establezcamos un sistema de vigilancia mutua. Nadie debe tener demasiado poder, y todos deben rendir cuentas por sus acciones. Esto no es solo para protegernos unos a otros, sino para proteger el conocimiento que poseemos. Serafina, siempre la voz de la razón y la fe, concluyó: y que nunca olvidemos que este conocimiento es un regalo, pero también una prueba. Debemos usarlo para servir a la humanidad, para elevarnos, no para destruirnos. Que este consejo sea una luz guía para todos nosotros. Las facciones discutieron los detalles, pero finalmente una estructura clara y justa fue aprobada. El Consejo sería una entidad viva, capaz de adaptarse y crecer con el tiempo, siempre manteniendo la transparencia y la equidad como sus principios fundamentales. Mientras el Consejo formalizaba su existencia, Elara y sus compañeros reflexionaron sobre lo que habían logrado. Habían pasado de ser meros individuos con diferentes agendas a convertirse en un equipo unido por un propósito mayor. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero también sabían que estaban preparados para enfrentarlo. El conocimiento de los ancestros había sido protegido y con él una nueva esperanza había nacido para la galaxia. Elara, Drake, Kara y Serafina sabían que su misión no había terminado, pero ahora tenían las herramientas y la confianza para seguir adelante. La sesión del Consejo terminó con una resolución unánime: trabajar juntos para construir un futuro mejor para todas las formas de vida en la galaxia. El conocimiento de los ancestros sería el faro que guiaría sus decisiones, y el Consejo sería el guardián de ese faro. Cuando la reunión terminó, Elara salió al pasillo de la estación, observando las estrellas a través de las ventanas de cristal.
Sentía una mezcla de alivio y responsabilidad, sabiendo que lo que habían construido debía ser protegido a toda costa. Drake se unió a ella, su presencia reconfortante. «Hiciste un buen trabajo, Elara. No habría sido posible sin ti». Elara sonrió, aunque su mente aún estaba llena de preocupaciones. «No lo hicimos solos, Drake. Todos jugamos un papel y ahora debemos asegurarnos de que esto funcione, no solo por nosotros, sino por todos aquellos que dependen de nosotros». Kara y Serafina se acercaron, uniendo sus fuerzas. «Estamos en esto, juntos», dijo Kara con su típica franqueza. «No hay vuelta atrás ahora». Serafina asintió, su expresión serena. «Y no debería haberlo. Estamos en el camino correcto. Debemos seguir adelante con fe y determinación». Juntos, los cuatro observaron las estrellas, sabiendo que su viaje apenas comenzaba, pero seguros de que, mientras permanecieran unidos, podrían superar cualquier desafío que se les presentara. Epílogo. La luz del conocimiento años después. De los eventos en Nexus Prime, el Consejo se había convertido en una institución sólida y respetada en toda la galaxia. El conocimiento de los ancestros había sido utilizado para resolver crisis que antes parecían insuperables. La tecnología avanzada había llevado a la cura de enfermedades, la creación de fuentes de energía limpias e inagotables, y la construcción de sociedades más justas y equitativas. Elara, ahora una de las líderes más veneradas del Consejo, observaba el progreso con orgullo y humildad. Sabía que el camino no había sido fácil, pero también sabía que todo había valido la pena. Habían enfrentado traiciones, desafíos y momentos de duda, pero nunca habían perdido de vista su objetivo final: utilizar el conocimiento para el bien común. Drake había continuado sirviendo como el protector del Consejo, siempre vigilante y preparado para defender lo que habían construido. Aunque llevaba el peso de sus decisiones pasadas, había encontrado paz en su nuevo rol, sabiendo que estaba haciendo lo correcto. Kara, que había comenzado como una mercenaria cínica y solitaria, había encontrado un propósito en el Consejo. Su pragmatismo y valentía habían sido fundamentales en la protección del conocimiento y había ganado el respeto de aquellos que una vez la habían temido. Serafina, siempre la guía espiritual del grupo, continuaba inspirando a todos con su fe y sabiduría. Había liderado muchas de las iniciativas más importantes del Consejo, asegurándose de que nunca se desviaran de sus valores fundamentales. Juntos, habían demostrado que la cooperación, la transparencia y la sabiduría podían prevalecer sobre la ambición y el miedo. El conocimiento de los ancestros en las manos correctas se había convertido en una fuerza para el bien, iluminando el camino hacia un futuro más brillante para toda la galaxia. En su última reunión del Consejo, antes de retirarse, Elara dirigió unas palabras a sus compañeros. «Lo que hemos logrado aquí es solo el comienzo. El conocimiento de los ancestros es vasto y aún hay mucho por descubrir. Pero lo más importante es que hemos demostrado que, cuando nos unimos por un propósito mayor, no hay límites para lo que podemos lograr». Drake, Kara y Serafina asintieron, sabiendo que sus palabras eran ciertas. Habían construido algo que perduraría más allá de sus propias vidas, un legado que guiaría a las futuras generaciones. Cuando Elara salió de la sala del Consejo por última vez, sintió una profunda paz interior. Sabía que su trabajo estaba completo y que el futuro de la galaxia estaba en buenas manos. Las estrellas brillaban en el horizonte y en su luz, Elara vio el reflejo de todo lo que habían logrado. El conocimiento de los ancestros seguiría, iluminando el camino, guiando a la humanidad hacia un destino más brillante y prometedor.